Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. En esta oportunidad voy a compartir un texto breve de Eva Wong, del libro Los cuentos del dragón danzante, que reúne narraciones mitológicas pertenecientes a la tradición taoísta, pero bueno, como ella mismo dice, la mitología es importante en la educación. Vamos a leer primero una breve introducción, dice, acerca de los tiempos legendarios. Dado que apenas hay registros escritos de los tiempos legendarios, los acontecimientos de este periodo son más mito que historia y más leyenda que crónica. La creación se considera como la aparición del yin y el yang, femenino y masculino, y a partir de la energía primordial indiferenciada del Tao. Mediante la cópula de estas dos fuerzas se crearon todas las cosas del universo. La civilización comenzó cuando los grandes maestros de la humanidad, seres espirituales, en parte animales y en parte humanos, enseñaron a los pueblos ancestrales la agricultura, la ganadería, la adivinación y las artes curativas. Los más destacados de estos maestros fueron Fu Xi, padre de las artes adivinatorias, y Shen Nong, fundador de la fitoterapia china. Las primeras sociedades utópicas terminaron con la China dinástica. La dinastía Xia, que inició su gobierno en el siglo XXIII a.C., fue derrocada por los Shang en el siglo XVIII a.C. Los Shang, a su vez, fueron conquistados por el rey Wen de los Zhou en el siglo XII a.C. Con el inicio de la historia escrita durante la dinastía Zhou, la época de los tiempos legendarios llegó a su fin. Bueno, un poco de esta idea de este mito de la creación, era el mito de Pangu que ya habíamos leído anteriormente, sobre la creación como el génesis. En la mitología taoísta se habla de esas figuras primordiales, pero se menciona acá a Fu Xi como el creador de la agricultura, o sea, hay como estos seres espirituales que vinieron y enseñaron a la humanidad. Es todo parte de mitos o leyenda que se acaba, como dice, con la dinastía Zhou, donde empieza el lenguaje escrito. Voy a leer entonces acerca de Fu Xi un breve relato que dice así: Fu Xi y el Pacua precelestial. Después de que el cielo y la tierra se separaron, el yin y el yang copularon. De esta cópula surgieron innumerables miríadas de cosas. Debido a que estas entidades diferían en la forma en que participaban de las esencias del yin y el yang, se hicieron diferentes en especie y naturaleza. Las que contenían más esencia de la quietud se convirtieron en árboles, hierbas y raíces. Las que contenían más esencia del movimiento se convirtieron en aves, mamíferos, peces e insectos. Y las que contenían más de la esencia del espíritu se convirtieron en seres humanos. También se dice que, de todos los seres sensibles, solo los humanos abarcan por igual la esencia del cielo y los esplendores de la tierra. Por eso tienen el don de comprender los sutiles misterios de la creación. En la antigüedad, la gente vivía con sencillez, bebían el dulce rocío de las hojas e inhalaban la niebla de las montañas y los lagos. No conocían la felicidad ni la tristeza, ni las ganancias ni las pérdidas. Sus vidas giraban en torno al ciclo de las estaciones y los caminos del sol, la luna y las estrellas. Siguiendo el camino natural, vivían una vida larga y feliz. Pasaron miles de años. La antigüedad temprana pasó a la antigüedad media, que a su vez pasó a la antigüedad posterior. En la era antigua posterior vivió un sabio llamado Fu Xi. Las leyendas dicen que Fu Xi tenía cabeza de hombre y cuerpo de serpiente. Enseñó a la gente a cazar, pescar, criar animales y escribir. Cuando Fu Xi vio que el pueblo podía mantenerse por sí mismo, centró su atención en comprender la naturaleza del universo. Primero estudió las trayectorias del sol, la luna y las estrellas. Luego examinó los patrones de las montañas, los lagos y los ríos. Por último, reflexionó sobre la naturaleza del viento, la lluvia y los truenos. A partir de estas observaciones, Fu Xi llegó a la conclusión de que existen 8 componentes fundamentales del mundo natural: el cielo, la tierra, el agua, el fuego, el trueno, el viento, la montaña y el lago. Además, estos 8 pueden caracterizarse por la forma en que encarnan y manifiestan los principios del yin y el yang. Los denominó Pa-Qua u 8 trigramas. El cielo encarna la esencia pura de la clara luminosidad del yang, por lo que su trigrama se representa como 3 líneas sólidas o yang. La tierra
encarna la esencia pura de los misterios oscuros de la Tierra, por lo que su trigrama se representa como 3 líneas discontinuas o yin. El agua es exteriormente suave y flexible, pero en su suavidad hay una fuerza capaz de derribar montañas. Por eso su trigrama se representa como 2 líneas yin flanqueando una línea yang. El fuego es fuerte exteriormente, pero en su fuerza está la suavidad del calor. Por eso su trigrama se representa como 2 líneas yang flanqueando una línea yin. El trueno se asocia a la lluvia primaveral y al primer despertar de la vida tras el invierno. Por ello su trigrama se representa como una línea yang en la parte inferior, que simboliza el retorno de la vida, con 2 líneas yin en la parte superior que simbolizan la naturaleza nutritiva de las lluvias primaverales. Así como el trueno se asocia a la renovación de la vida, el viento se asocia a la llegada del invierno. El trigrama del viento se representa como 2 líneas yang sobre una línea yin, simbolizando los vientos fríos que socavan el último calor antes del invierno. Las montañas se asocian a la dureza porque parecen escarpadas y rocosas. Sin embargo, sus raíces se anclan profundamente en la tierra. Por eso el trigrama de la montaña se representa con una línea yang en la parte superior, que simboliza los picos rocosos que se elevan hacia el cielo, y 2 líneas yin en la parte inferior que simbolizan las raíces de la montaña que penetran en la tierra. Por último, un lago es una masa de agua cuya superficie es blanda y flexible, pero en cuya profundidad hay una fuerza capaz de soportar innumerables formas de vida. Así, el trigrama del lago se representa como una línea yin sobre 2 líneas yang. Como se dice, que los 8 trigramas describen la forma en que las cosas existen naturalmente antes de la intervención de la humanidad, se les conocen como el Pakwa precelestial o de la precreación, que es este que tenemos acá, que también se le conoce como el Pakwa, prenatal del cielo anterior o de Fuji, que supuestamente ordenó entonces los 8 trigramas de esta manera, con el cielo arriba, que lo acompañaba en todas partes, y la tierra abajo, que estaba siempre a sus pies, el fuego representando el este y el agua representando el oeste. Hay mucha más mitología y simbolismo y explicaciones respecto de el Pakwa del cielo anterior, su numerología y sus explicaciones en el I Ching, pero me quería más que nada centrar hoy en el relato de Fuji, que es esta suerte de divinidad. En la cultura taoísta es como una suerte de Dios que es además un maestro de la humanidad y enseñó, además de la agricultura y la escritura, enseñó, por ejemplo, los símbolos, los 8 símbolos, el Pakwa, a partir del cual surge entonces esta adivinación que se podría interpretar como la comunicación con lo divino, utilizado hoy en día en el I Ching y en tantas otras manifestaciones de la cultura china. Bien, bueno, eso es lo que les quería compartir en esta lectura. No sé si tienen alguna pregunta o comentario por ahí. Bellísimo, bellísimo, Pablo. Muchas gracias. Buen día para todos. Bueno. Me gustó mucho el trigrama de la montaña y del lago. Sería lindo para profundizarlo, ¿no? En algún momento. Bueno, si querés ir en el canal de YouTube mío, tengo muchos videos respecto del libro de los cambios del I Ching, y estoy haciendo una serie ahora donde vamos viendo el simbolismo de cada uno de los caracteres chinos que representan a los trigramas, y en uno de los últimos encuentros hablamos sobre la montaña y el lago también, que para vos que sos muy de montaña seguramente te va a hablar mucho ese trigrama. De los trigramas, sí. Fue lo que tomé apunte, los 2 trigramas, de la montaña y del lago, sí. Muy bonito, muy bonito. Bueno, tengo acá, si querés, para leer el capítulo 12 del Bhagavad Gita. Bhagavad Gita de Yogananda. De Yogananda, sí, si estás de acuerdo. Sí, adelante. Dale. Entonces, vamos a leer el capítulo 12 del Bhagavad Gita de Yogananda, que lo llama Bhakti Yoga, la unión por medio de la devoción. Y empieza con esta pregunta: ¿debe el yogi rendir culto al inmanifestado o a un Dios personal? Teniendo en cuenta también el gran surtido panteón divino que hay
en la cultura hindú. Arjuna dijo: entre los devotos que con plena y constante dedicación te adoran a ti y los que adoran al indestructible, al inmanifestado, ¿cuál de ellos están más versados en el yoga? El bendito Señor dijo: aquellos que con la mente fija en mí me adoran y con devoción suprema se hallan siempre unidos a mí son, ante mis ojos, perfectos conocedores del yoga. Pero quienes veneran al indestructible, indescriptible, inmanifestado, omnipresente, inconcebible, inmutable, inamovible e inalterable, que han subyugado todos los sentidos y poseen ecuanimidad bajo toda circunstancia y se dedican a hacer el bien a todos los seres, en verdad, ellos también llegan a mí. Aquellos cuya meta es el inmanifestado incrementan sus dificultades, pues arduo es el sendero hacia el absoluto para los seres encarnados. Mas, para quienes me veneran ofreciéndome todas sus actividades, al considerarme el único hacedor, y me contemplan con firme determinación mediante el yoga, permaneciendo de ese modo absortos en mí, ciertamente, oh Arjuna, para tales devotos cuya conciencia está fija en mí, pronto me convierto en su redentor a fin de alejarlos del mar de los nacimientos mortales. Acerca entonces de los niveles de práctica espiritual y las etapas de realización, dice: conserva la mente absorta solo en mí, concentra en mí tu percepción discernidora, y sin sombra de duda morarás eternamente en mí. Oh Arjuna, si no eres capaz de fijar por completo la mente en mí, procura entonces alcanzarme por medio de la práctica constante del yoga. Pero si tampoco te es posible persistir en la práctica del yoga, ejecuta tus acciones a conciencia y pensando en mí. Incluso si solo me ofreces tus actividades, alcanzarás el supremo éxito divino. Si aún esto eres incapaz de hacer, permanece entonces apegado a mí, considerándome tu refugio, y renuncia a los frutos de todas las acciones a la vez que continúas esforzándote por alcanzar el dominio de tu ser. En verdad, la sabiduría que proviene de la práctica del yoga es superior a la práctica mecánica del yoga. La meditación es más deseable que la posesión de la sabiduría teórica. Y renunciar a los frutos de las acciones es mejor que los estados iniciales de la meditación. Tras la renuncia a los frutos de las acciones, la paz interior se presenta de inmediato. Acerca entonces de las cualidades del devoto que atraen a Dios, dice: aquel que está libre de odio hacia toda criatura, que es amistoso y bondadoso con todos, que se encuentra desprovisto de deseo posesivo y del sentido egoísta de identidad con el yo, que es compasivo, que mantiene la ecuanimidad tanto en el sufrimiento como en el gozo, y que se halla siempre satisfecho, que es constante en la práctica del yoga, que por medio del yoga procura continuamente conocer el ser y unirse con el espíritu, que posee firme determinación y me ha entregado su mente y discernimiento. Ese es mi devoto amado por mí. La persona que no perturba al mundo y que no puede ser perturbada por el mundo, que no se exalta ante el gozo, que se halla libre de celos, temor y preocupación, esa es también amada por mí. Aquel que está libre de expectativas mundanas, que es puro en cuerpo y mente, que siempre está dispuesto a trabajar, que no se preocupa ni aflige por las circunstancias, que ha renunciado a toda obra instigada por el ego y los deseos. Ese es mi devoto amado por mí. Aquel que no siente regocijo ni aversión ante los aspectos placenteros o tristes de la vida fenoménica, que se halla libre de deseos y pesares, que ha extinguido la conciencia relativa del bien y del mal, que me busca con fervorosa devoción, ese es amado por mí. Aquel que permanece igualmente sereno ante amigos y enemigos, al recibir adoración e insulto, al experimentar calor y frío, placer y dolor, y que ha renunciado al apego y considera por igual el vituperio y la alabanza, que es calmado y encuentra la satisfacción con facilidad, que no se apega al hogar y tiene una actitud tranquila y devota, es una persona amada por mí. Pero aquellos que con adoración profesan esta religión imperecedera, el Dharma, como hasta aquí ha sido expuesta, saturados de devoción y absortos por completo en mí, tales devotos son sumamente amados por mí. Om Tat Sat.
en el Upanishad del Sagrado Bhagavad Gita, el discurso del Señor Krishna a Arjuna, que es la escritura del yoga y la ciencia de la unión con Dios. Este es el 12º capítulo denominado Bhakti Yoga, la unión por medio de la devoción. Bien, un capítulo breve pero sintético respecto de, por un lado, los caminos hacia la unión y sobre todo las cualidades del devoto, como dice, que atraen a Dios, pero en realidad es como el objetivo, cómo deberíamos saber si estamos bien en la senda de esta unión con la conciencia universal, podríamos llamar, si nos mantenemos con esta cualidad, o cuanto más nos acerquemos a estas cualidades, más cerca vamos a estar entonces de esa unión, más allá de las distintas prácticas que puedan haber. Es lo que nos propone entonces el yoga de la devoción. Es decir, tenemos que tener en cuenta tanto los medios como los resultados. Me parece muy significativo este capítulo, breve, pero muy bonito, así que, bueno, espero que lo disfruten y cualquier comentario que tengan, ahí estoy a disposición. Si quieren compartir algo, escuchamos. Muy bonito este capítulo, Pablo. Cómo las escrituras sagradas nos van guiando, ¿no? Para ir desarrollando el ser, ¿no? Y para ir llegando a la excelencia del ser, ¿no? Sin apegos, sin algunos deseos mundanos y demás, ¿no? Pero bueno, este capítulo es, como vos decís, ha sido breve, pero muy significativo, muy bonito. Bien. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado, por estar escuchando. Vamos de a poco ahí compartiendo estas escrituras de distintas fuentes que todas nos deberían ayudar a acompañarnos en este camino de crecimiento espiritual. Así que bueno, estamos en contacto y nos veremos la próxima. Muchas gracias, Pablo.